Buenas noches, ingeniero. Mi nombre es Andy Chalán y yo les voy a hablar acerca del contrato de permiso de usar conocimiento o know-how. Como primer punto, vamos a empezar con el concepto. ¿Qué nos quiere decir lo siguiente? El contrato de permiso de usar conocimiento o know-how se le define como el acuerdo que tiene relevancia contractual em, autónoma, con los cuales un contratista comunica a otro contratista los conocimientos dirigidos a la solución de problemas técnicos y que no se hayan cubiertos por patentes, que no se hayan cubierto por patentes. Este conlleva efectivizar una actividad empresarial propia. Para esto lo conceptúa como el contrato que trata sobre un saber técnico, comercial o económico, que no es protegido por derechos de tutela industriales, usualmente mantenido como secreto y cuya explotación le permite al beneficiario no solo la producción y la venta de objetos, sino también otras actividades empresariales. Eso en cuanto vamos al concepto. Eh, Siguiendo con la importancia que tiene el contrato, nos quiere decir que el know-how radica con una ventaja competitiva que promociona a la organización a partir de un conocimiento, un saber o un hacer, que contribuye a que el modelo de negocio funcione de forma exitosa y que el resto de las empresas competidoras tengan que tener un valor más importante que hoy en día puede tangibilizar a una propiedad intelectual privada. Es una parte del negocio que tiene un valor económico significativo y que en algunos casos, pues, puede contener algunos secretos comerciales que las empresas se guardan para ellas mismas. Así pueden tener un factor importante para el incremento de la productividad de la empresa. Vamos con las características. En ellas encontramos 12 características. Las principales son las siguientes. Es un contrato principal porque su nacimiento no depende de la celebración del negocio jurídico alguno. Sin embargo, es en común que se transfiera acompañado de otras figuras jurídicas. Como segundo punto tenemos que es un contrato atípico al no estar regulado con un ordenamiento jurídico. Esto quiere decir que, pues, no tiene que estar regulado por las autoridades. 3. Es un contrato complejo porque su estructura y objeto pueden revestir distintos esquemas negociables. Como cuarto punto tenemos que es un contrato consensual porque se perfecciona con el conocimiento de las partes. Eh, Se dice que se puede ser una cruce de oferta y una aceptación para el nacimiento del mismo. Como quinto tenemos que es un contrato constitutivo, porque crea relaciones jurídicas entre los contratantes, aunque es factible la celebración de un contrato modificado o regulatorio del mismo. Como sexto punto tenemos que es un contrato de prestaciones recíprocas, que debido a que cada parte tiene que estar una prestación a favor de la otra, es como por ejemplo una prestación al transmisor en suministrar el know-how y la contraprestación del receptor de realizar y utilizar mejoras del mismo. Vamos con los siete siguientes, que serían con los seis siguientes, que serían que es un contrato conmutativo porque las partes tienen la posibilidad de conocer por anticipado los sacrificios y beneficios que importa la celebración del contrato. Como octavo punto tenemos que es un contrato que por sus efectos es generalmente de ejecución eh, por las prestaciones. Puede ser la ejecución única o por contrato sucesivo. Ya. Como noveno punto tenemos que es un contrato que por el tiempo de ejecución tiene prestaciones que puede ser de ejecución única. Por ejemplo, ante la venta del know-how, la ejecución es única, es decir, se suministra el know-how y se paga el respectivo precio. Sin embargo, en la sesión, los conocimientos técnicos de la ejecución de las prestaciones será diferido. Eh, Vamos con el décimo punto, que sería que es un contrato que ya sea de cambio. ¿Qué quiere decir esto? Que estipula la venta del know-how o de goce cuando solo se estipula el uso y el disfrute del mismo. Como onceavo punto tenemos que es un contrato que puede ser paritario, es decir, que exista una negociación previa. No obstante, tiene que tener de antemano unas cláusulas y estipulaciones en donde solo el receptor le puede quedar a aceptarlas. Como doceavo y última característica, tenemos que en lo que respecta a su valoración, este contrato puede ser oneroso o a título gratuito. Es decir, que la reciprocidad de prestaciones entre las partes puede significar un enriquecimiento o empobrecimiento.
Tenemos los elementos que vienen a ser estos 6. La sesión. La sesión quiere decir que el know-how no infiere que solo el receptor usará el conocimiento técnico, sino que inclusive el titular puede ceder en diferentes contratos a tantos los sujetos crea conveniente. La transmisión del derecho quiere decir que este punto hace referencia a que el know-how del derecho tiene como propiedad titular el mismo, lo cual traduce que a la venta del conocimiento técnico, el bien y el derecho situacional tiene poco tratado a la doctrina. Como tercer punto tenemos que el conocimiento técnico es reservado, lo cual nos quiere demostrar que la necesidad de diferenciar y de estudiar en forma separada tanto el objeto del know-how como el contrato del know-how viene a tener distintas características como los conceptos de estructuras características y naturalezas, que cada una es distinta. Como sujetos tenemos en todo contrato siempre se encontrarán dos partes, por lo tanto es decir que el contrato es bilateral, sinalagmático, que quiere decir que es como redundar en el tema, más o menos eso. Vamos con la contraprestación, que viene a ser el quinto elemento. En este se puede decir que el adquiriente del know-how asume como obligación principal frente al cedente o el vendedor un abono de la remuneración acordada. Eh, Como podemos especificar, es un abono que es pactado por las partes, ¿no? Y finalmente las cláusulas, que viene a ser lo más importante en el elemento. Las cláusulas, como todo contrato, su estructura conlleva una serie de obligaciones y responsabilidades para el receptor, las cuales por la libertad contractual las partes pueden ser establecer una variedad de las mismas. Hay varios tipos de cláusulas. Las más conocidas son la cláusula de suministro del know-how, la cláusula de confidencialidad, la de exclusividad, la de territorial y la de subconcesiones de know-how. Y finalmente la cláusula de plazo. Y como podemos observar aquí, tenemos un ejemplo de un modelo de contrato know-how que viene estipulado como lo vamos a ver aquí, es un contrato muy eh, eh, particular. El contrato internacional del know-how es una referencia a un ejemplo que es internacional. Tenemos que poner aquí la fecha de una parte. Aquí va el nombre de la parte, o sea, de la empresa, la dirección y ciudad, siguiendo con el número de identificación del representado, los nombres y apellidos del tramitante. Seguimos con la parte siguiente, igual al nombre de la empresa con el que podemos poner aquí. Seguimos con la dirección en donde se ubica. Seguimos con la identificación, el número de identificación y finalmente el nombre y apellido de la persona. Ya, eso en cuanto a la primera parte. A la siguiente, aquí tenemos que poner lo que tiene que transmitir como actividad principal, se debe indicar para que se pueda entender. Igual el adquiriente, la actividad que indica el adquiriente, el procedimiento con el que vamos a hacer el contrato y al final vamos a ir poniendo cada uno. Las cláusulas, aquí vienen estipuladas las diferentes cláusulas que le había explicado, como el de exclusividad, de territorio y de confidencialidad. El objeto, aquí vamos a indicar los componentes y procedimientos para fabricar el producto. Finalmente viene una asistencia técnica que vienen en los apartados del contrato y así iremos planeando el contrato con la persona a la que vamos a contratar y a la que vamos a seguir. Em, Como opinión personal puedo decir que el contrato know-how tiene varios puntos en contra y varios puntos a favor. Uno de los principales yo creo que podría ser la confidencialidad que se manejan en las empresas y el alto rendimiento de conocimiento que pueden tener. Así pueden competir con diferentes empresas y así pueden salir adelante de cualquier forma que pueda venir de competitividad, teniendo ya arraigado algo y teniendo ya un papel jurídico que pueda avalar que ellos tienen ese conocimiento. Pero también tienen puntos en contra para las pequeñas empresas que casi no tienen el capital para contratar a gente que se especialice en el tema y les toca a ellos mismos improvisar con diferentes técnicas que a la larga, claro que les puede servir, pero a ese nivel de competitividad es muy difícil de escalar.
Y eso sería todo. Esto sería mi presentación y bueno, muchas gracias, ingeniero.